Muy buenas tardes, queridos amigos de la Sociedad Bolivariana y los que están presentes en esta reunión de hoy tan importante. Queremos en el día de hoy hacer un recuento, hasta donde sea posible, por una persona que es la más capacitada a nuestro juicio para eso, que es don Alberto Abello Moreno, a quien hemos escuchado muchas veces. Es un investigador muy competente, tiene una gran experiencia. Y naturalmente en este momento es importantísimo tener en cuenta la vigencia del pensamiento político del Libertador. Estamos en este momento en el centro del derrumbe. Nos está cogiendo ventaja todo lo que es antidemocracia. El camino se está volviendo lleno de abrojos y de dificultades, porque naturalmente la acción del gobierno se ha vuelto muy positiva en favor de ellos y no ha habido reacción lo suficientemente brava para poner en orden las cosas. No se están aclarando las cosas. Entonces, ante ese avance, que es muy complicado y sumamente grave para la estabilidad y sobre todo para el futuro del país, tenemos que hacer un punto de reflexión para ver cómo es que nos vamos a defender de todo esto que está pasando. En realidad, pues ya estamos al final del año, estamos muy cerca de unas elecciones cuyo resultado no podemos prever porque el movimiento de los dineros sucios alrededor de toda esta época es absolutamente aterrador. De manera que uno frente a eso no puede garantizar nada. Si estamos viendo los miembros de los partidos políticos tradicionales que están en el Congreso, ahí no ve uno nada posible. Realmente estamos solitarios en medio de un camino sumamente lleno de asperezas y dificultades. Hoy tenemos un análisis que va a hacer el doctor Alberto Abello Moreno, que es un historiador muy importante, una persona muy conocedora, y lo he invitado precisamente para el análisis en este momento de lo que se necesita del pensamiento del libertador, porque precisamente ahora es cuando necesitamos que ese sentimiento y ese pensamiento tan sumamente importante del libertador comience a madurar en el pueblo y pueda servirnos de una valla para contener las muchas dificultades que nos están apareciendo en el horizonte. De manera que, por eso, con el mayor agrado, tenemos hoy al doctor Alberto Abello aquí, a que todos ustedes conocen, que es un gran historiador, periodista, miembro de la Academia Colombiana de Historia, de la Academia de Historia de Bogotá, por supuesto de la Sociedad Bolivariana, la Academia del Pensamiento, expresidente del Centro de Estudios Colombiano, que cumplió una labor extraordinaria, exdirector de varios medios de comunicación, entre ellos del Nuevo Siglo, donde actualmente aparece el Excelsior Nacional, el Porvenir Internacional de México y de la Agencia de Noticias de FCNA de Estados Unidos. Entre otras obras escritas, él tiene
la Colombia irredenta y Bolívar y Manuelita, la geopolítica del Caribe, Bolívar contrarrevolucionario. Así que por lo menos 200 ensayos de historia y de política internacional. De manera que en este momento es un personaje sumamente importante para los temas que tenemos que tratar, que son muy delicados y sobre todo que comprometen mucho nuestro futuro, nuestra tranquilidad y sobre todo el porvenir de la patria. Y nosotros, como miembros de la sociedad bolivariana, tenemos que hacer lo que esté a nuestro alcance para tratar de mejorar el camino. De manera que adelante, doctora Meyer, muy agradecido por su presencia y tiene usted los micrófonos. Presidente, muchas gracias por sus generosas palabras y por la oportunidad de compartir con tan distinguidos y valiosos amigos eh, algunas apreciaciones, algunos análisis en torno al pensamiento bolivariano y la actualidad que puedan tener en estos momentos. Quiero recordarles que en estos días se han celebrado algunas fechas muy importantes en la vida de Bolívar, que aquí se hacen fiestas nacionales, pero por alguna razón han pasado inadvertidas. El 1 de septiembre es cuando por primera vez las tropas bolivarianas de la Gran Colombia, que había fundado Bolívar, que acaba de fundar y que Sucre había entrenado esas tropas, viajan al Perú para liberar el Perú. Muchas gentes, cuando Bolívar se va para el Perú, pensaban que era innecesario, que la Gran Colombia no debe intervenir en las luchas del Perú, porque era otra región de América, no convenía, eso costaba mucho dinero y todas estas cosas. Pero Bolívar desde un primer momento tuvo el convencimiento que Lima quedaba el corazón prácticamente de América y que si Lima, ya sin las tropas de San Martín y las tropas de Chile, podían defender bien el Perú o podían mantener ahí una república, pues tarde o temprano por la vía marítima, por el Callao y por otros puertos, podían llegar Perú de las tropas realistas al Perú. Y al llegar al Perú, pues era muy fácil después que llegaran acá y viene a una suerte de reconquista. Obviamente el tiempo le da la razón, esa lucha había que darla, se prolongó por varios años, Bolívar se queda en Lima, a Sucre le toca quedarse en Bolivia, ejercer el gobierno de Bolivia, es decir, tienen que crear una situación de tipo republicano en esa región de América para que pueda sobrevivir la Argentina y Chile y acá la Gran Colombia en ese momento. Era, como todos sabemos, Venezuela, Nueva Granada, Ecuador y Panamá. Bolívar ha ido cumpliendo todas sus metas desde aquel momento en donde en medio de la guerra fratricida en Venezuela es expulsado, es derrotado, eh, se le confiscan todos los bienes. Fue la mayor confiscación de bienes que hubo en esa época, fue la de los Bolívar, las minas, las haciendas, las casas, todo fue confiscado y llega prácticamente solo con un poco de dinero unos pocos doblones que le había prestado un señor Camacho de aquí de Bogotá, avalado por un tío Palacios que respalda las letras que le prestan a Bolívar, llega a Cartagena. No es el único que llega a Cartagena, hay otros generales importantes que llegan también a Cartagena buscando hospitalidad. Aquí en Cartagena y en el centro del país y en varias regiones de Colombia, se ha producido un grave problema porque la influencia terrible que tenía la Constitución de los Estados Unidos con el federalismo, a mí me ha influido muchísimo en la Nueva Granada, lo mismo que en Venezuela.
Entonces, eso había llevado a que Cartagena se diera una constitución y le propusiera a Mariquita de otras, Antioquia y de otras regiones, hiciera una gran convención en Medellín para salir inclusive un poco del influjo de Bogotá, que consideraban que eran tanto reaccionarios. Entonces, Nariño en ese momento estuvo preso en Cartagena, después viene a Bogotá y va a defender las tesis del centralismo con mucho ardor, con mucho brillo, con ese talento que lo distinguía en el periódico que él crea para defender sus ideas. Entonces, en ese momento tenemos un Nariño centralista muy importante, que además le va a prestar auxilios a Bolívar para hacer su famosa campaña en Venezuela, pero que en su gran esfuerzo militar de Nariño y con su gran misión, él se dirige hacia la zona del sur, en la frontera con el Ecuador, y allí en esas sierras que llegan a veces a montañas a 4.000 metros de altura de todo esto, se va a encontrar una situación terrible donde los guerrilleros realistas lo van a atacar, lo van a poner prisionero, y de milagro, si no es por el alférez real de Pasto, lo hubieran hasta fusilado, no sabe qué le había pasado, pero bueno, eh, ese señor del hierro, ese señor Santa Cruz le ayuda, y va a ir prisionero a España, como ustedes saben, con todas esas ominosas condiciones de sufrimientos que va a pasar allá. Entre tanto, en Venezuela sigue la lucha, pero en Venezuela va a ser tan sangrienta y tan terrible, y aún después de que sale Bolívar, pasa la guerra a muerte, se siguen los bandos asesinando unos a otros de una manera terrible. Pues eso plantea un gran interrogante, y es ¿cómo es posible que siga la guerra en Venezuela con tal furor, que en ese momento prácticamente ya está derrotado el sector, digamos, entre comillas, independentista republicano? Entonces ahí nos encontramos con un hecho político histórico muy trascendental, y es que la guerra de independencia fue guerra de independencia, pero a su vez fue guerra civil entre criollos y americanos, indígenas, negros, todas las razas, unos en un bando y otros en otro. Y tenemos también que esa guerra civil se extiende por todo, casi por todo el continente. Entonces, cuando vamos a verificar las cifras de tropas que manda España a América, en la expedición de Morillo, un poco más de 10.000 hombres, comparado con lo que es este continente, comparado con lo que es moverse a caballo a pie, nos encontramos que España manda muy pocos hombres. Llegó a tener como 70.000, pero la mayoría criollos, ¿no? En América para su aparato militar. Pero como expedición punitiva tal no tuvo sino esos, que al principio el general Murillo, que era experto, que había luchado en la guerra por la independencia de España, consideraba que con 10.000 hombres se podía pacificar América. Después decía que ni con 30.000. Pero en todas partes lo que encontramos es que los criollos y el pueblo, inclusive los indígenas y las negritudes, toman partido por un bando u otro y cambian de bando una y otra vez. Hay un famoso diálogo cuando capturan al negro primero, que era uno de los jefes realistas más importantes de Venezuela. Bolívar va a hablar con él. Oye, ¿tú por qué te fuiste? Uno realista, chico, ¿qué te pasó? ¿Qué tal? Dicen los cronistas con mucha calidez, con mucha simpatía, tratando de ganarlo. Y dice, mire, yo me fui por codicia. ¿Cómo? Por codicia? Sí, me fui por codicia. ¿Por qué? Porque estaba allá en el pueblo y me contaban que fulano se había ido a la guerra, y regresaba con una bolsa de oro, otro fulano se había regresado con una bolsa de oro, y yo tengo que levantarme una bolsa de oro. En aquella época estaba descalzo. Y vi un negocio. Entonces, era una suerte de mercenarios también, porque en ciertos sectores de la sociedad, la independencia o no independencia les era hasta cierto punto indiferente, porque pensaban que su estatus no iba a cambiar mucho. Entonces, eso es algo que tenemos que pensar,
para situarnos en esa época, para poder hablar de todos esos tiempos. También, eh, como pasó hace poquito el aniversario, otro aniversario, el 12 de octubre de Colón, y he visto que en la prensa y en algunas partes hay gente que ataca a Colón, imagínense. Colón es la más grande hazaña de todos los tiempos que se ha hecho venir a América. Entonces uno descubre, discuten que si descubrió o no descubrió nada, pero descubrieron a él y tal. Eso no es lo importante. Lo importante es que con la venida de Colón a América el mundo se integró, que había mapas, que venía en barco de cabotaje. Todo eso puede ser cierto. Y quizás otros viajeros habían venido antes también puede ser cierto. Pero históricamente el que va a llevar la bandera de crear, unificar el mundo, a pesar de que él iba era para la China, es Colón. Y esa hazaña no la ha podido realizar nadie más porque fue la hazaña más grande que se ha hecho en todas las épocas. Entonces, Bolívar, que entendía la historia, que tenía una gran intuición genial, junto con Miranda, él dijo, hay que hacerle un gran, él que ha enfrentado a España en todos los campos, dijo, hay que hacerle un gran homenaje a Colón. Y ese homenaje a Colón es el que se le hizo creando a Colombia. Nosotros somos colombianos en honor a Colón. Entonces vemos que hay un Bolívar que se enfrenta al realismo, se enfrenta a Europa y todas esas cosas, pero también entiende las cosas, tiene una medida. No es un demagogo desesperado que no sabe medir sus palabras y que su pensamiento se guía por el odio. No, él entiende que la grandeza de Colón. Entonces, ahora vemos en estas épocas que hay gentes que atacan las estatuas de Colón y las quieren tumbar y en algunos países atacan a Colón y tal, ¿no? Resulta que ese marino fue importantísimo y también queremos hacer un homenaje en este momento a la reina Isabel I, que es una Isabel la Católica, en la cual derribaron una estatua aquí no hace mucho, a la estatua de ella en el camino al antiguo aeropuerto de Pecho, la derribaron y resulta que fueron unos indígenas que llegaron ahí a derribarla, quizás por orden de su jefe, que ya sabemos cuál es, y te la trastearon de ahí, me trastearon también una, 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 una efigie de Bolívar, Bolívar a caballo extraordinario, hecho por uno de los mejores escultores italianos del Monumento de los Héroes, que hay ahí, no sé dónde estará eso ahora. Entonces, eso lo hacen también para destruir los valores, para destruir los puntos de referencia de la historia y ese agradecimiento que tienen todos los pueblos por los grandes hombres, por los grandes acontecimientos que han ocurrido en su país. Nosotros, obviamente, a Isabel la Católica le rendimos un gran homenaje, porque sin Isabel la Católica, Colón no hubiera podido venir a América. Ahora que estamos pensando tanto en lo de Gaza, en todo lo que pasa allá, recordemos que España estuvo en una lucha, digamos, no todos los días de diario, pero una lucha casi que permanente durante varios siglos, más de 600 siglos, con los seguidores de Mahoma, que en la misma España pues está una de las mezquitas más importantes del mundo islámico, porque ellos tienen ahí un poder inmenso, ¿no? Entonces ella resolvió independizarse totalmente y de ese esfuerzo de independencia quedó España en la miseria. Mucha gente no tenía, un día comía, otro día no, estaba muy mal, pero había un deseo de progreso, un deseo de aventura, un deseo de salir adelante. Y cuando se habló de que había en unas 3 carabelas iba a venir Colón a América, pues muchos expedicionarios quisieron venir. Por lo general, gente de pocos recursos, gente que estaba en ese momento muy malos, ¿no? Entonces se da una característica que es que lo que va a venir a descubrir América no son militares, no es el ejército de España, ni mucho menos, sino son personas, como Pizarro, por ejemplo. Pizarro no era militar ni nada, Pizarro trabajaba en el campo, un hombre modestísimo, ¿no? Hernán Cortés, todos estos, y ellos se van a convertir en grandes personajes acá, haciendo como decía en la América. Y hay que admirar también que, por supuesto, Colón ya conocía la brújula, ya todos los astros y se llevaba por ellos para poder seguir en su nave, las 3 naves
que eran muy pequeñas. Uno no sé, uno, creo que a veces en naves mejores estaba por ahí en el mar. Uno se pregunta el valor de esto, la temeridad de estos en aquella época, que se temía que al llegar a un punto X se acababa todo porque las naves se hundían y era la muerte. Estos se arriesgaron a seguir a Colón porque antes se navegaba solo barcos de cabotaje que estaban pendientes de la costa para no alejarse demasiado. Y Colón se arriesga por buscando la ruta de la seda, que era la ruta de los negocios, de los grandes negocios en el momento, que la tenían dominada totalmente los venecianos, ya los que financiaban la ida y no le daban la ruta a nadie más. Y de pasada, Colón había intentado con el rey de Francia, el rey de Inglaterra, que le dieran ayuda para hacer esa expedición, no se la dieron. En la única que encontró fue en la reina. Hay libros, varios libros en donde hablan peste de Colón. Y dicen que ya otros se han venido, y otros viajeros, y cada mapa se conocían, pero el único, el hecho cierto, es el que configura una llegada acá y que consigue el apoyo real, tanto de la reina Isabel y del rey Fernando y del Papa, es Colón. Y desde ese momento se va a dar una lucha interesantísima entre la, el derecho español y la espada. Obviamente, como toda la guerra, casi todas las fronteras del mundo han sido trazadas por la espada, muchos entre los ejércitos, muchas entre fuerzas antagónicas, o por grandes obstáculos geográficos o por mar. Lo cierto es que aquí, eh, estos que llegan, se van a creer al principio que están en el paraíso, ¿no? Porque ellos venían de una España influida por esa cultura mozárabe tan interesante, donde las mujeres se cubrían la cabeza, unos pañolones, unas túnicas, unas cosas hasta el piso. Entonces, escasamente, pronto se le puede dar un tobillo, la punta de la nariz, pero no más. Y llegaron aquí al Caribe y se encuentran con que hay mujeres bellísimas, que les llaman mucho la atención, muy bien alimentadas, con senos erguidos, fuertes, dientes bonitos, sonrientes, miradas dulces, ¿no? Que van a ser las que les van a prestar los indígenas para que estén con ellos. Porque tenían exceso de mujeres, entonces era una especie de harem, un sistema de los jefes. Y al parecer, hasta ese momento había sido pacífica la llegada de Colombia y de sus gentes, no nos encontramos con hechos de armas ni nada. Pero después de que los indígenas les prestan las damas de compañía a los viajeros, los exploradores, los recién llegados de Europa, pues estos se amañan con ellas, les llama mucho la atención y todo parece indicar que ahí viene el lío entre americanos y europeos. Los unos le ponen a su mujer, los otros también. Entonces, fíjense ustedes que siempre cuando el hombre trata de hacer historia, trata de hacer alguna cosa, aparece la mujer de por medio, ¿no? Entonces, pues va a ocurrir eso, que va a ser muy interesante y va a ser peor en el caso ya de nuestro famoso eh, padre de las casas, que él se inició como conquistador, él llegó de espada a América, ¿no? Pero se le ocurrió, esto es muy importante lo que les voy a contar, se le ocurrió que hacer un pueblito, un lugar donde estuvieran los nuevos colonizadores, pero desarmados, para que se pudieran entender con los indígenas, no habían entendido en Centroamérica. Pero ya en ese momento había otras clases de tribus, en esa zona ya estaban los caribes por ahí merodeando también, y los caribes sí eran más aguerridos que los otros. ¿Y qué va a ocurrir? Esa expedición que dejó Colón ahí desarmada y se da lo que es la República Dominicana a conseguir ayuda, entonces cuando regresa con la ayuda de víveres y todas esas cosas, pues, han muerto, la mayoría los han degollado, los han pasado al otro mundo. Entonces se entra una crisis espiritual terrible y va a terminar de predicador dominicano. Ya lo comentamos alguna vez, eh, Borges se conmueve mucho con la historia de este padre y dice que el padre de las casas, muy conmovido
por el trato que sufrían los indígenas al tener que trabajar en minas, en trabajos pesados y tal, había resuelto que era que traer la negritud africana, que pasaba por una gran crisis económica, para que hicieran los mismos trabajos duros y terribles que hacían los indígenas. Bueno, casi sabemos matemáticamente el número de gentes de la negritud que llegaron a América. Llegaron inicialmente como 9 millones de personas. La mayoría no sabían leer y escribir. Eh, Habían estado esclavizados allá en las mismas tribus. Pero era gente que tenía una cultura, que tenía un folclore, tenía unas tradiciones, tenía una capacidad de trabajo y una calidez espiritual inmensa. Y se van a acomodar a estas tierras, llegaban en esos barcos extremados con muy poca comida y tal, y aquí inmediatamente en Cartagena se recuperaban. En Argentina lo tenían allá en el Retiro y después se recuperaban también en Uruguay. Y la negritud va a ayudar a construir este continente, que es lo más importante. Por eso Bolívar le daba tanto valor a, a la negritud y a todo el que participaba antes de que se constituyera el Estado como tal, al que participaba en la guerra de liberación que él estaba librando, le daba la libertad automática. Y previamente le había dado la libertad automática a todos los esclavos que en sus minas y en sus haciendas, que era un número bastante elevado. Y lo mismo con otra cantidad más pequeña de esclavos, había hecho Sucre y algunos otros militares españoles y una que otra personalidad pudiente de Colombia, Antioquia, en otras regiones del país. Entonces, esta negritud va a jugar un papel en la guerra de independencia. El negro primero fue uno de los más sanguinarios jefes que hubo en esa época. Y ellos van a trabajar algunos con los realistas y otros en contra, pero van a cambiar de bando varias veces. Entonces, inclusive hace poco acaban de hacerle un homenaje al general Padilla, volviéndolo almirante, que tuvo problemas en Barranquilla, con el general, en Cartagena con el general Montilla, porque estaba tratando, parece, de levantar un poco de gente de ahí en contra de la autoridad central de Bolívar. Va a parar preso a Bogotá y de todas maneras, cuando lo liberan el día de la noche septembrina, pues Padilla aparecía como ligado a esas fuerzas del santanderismo y de los que lo iban a asesinar a Bolívar, y es juzgado por un consejo de guerra que ordenan fusilarlo, él apela, y Urdaneta y otro general ordenan que fusilarlo, vuelve a apelar y Bolívar ordena que lo ejecuten. Ahora el Congreso, la decisión del Congreso, el libro Una batalla tan importante en Maracaibo se destacó tanto, resolvieron hacerlo almirante y eso es algo pues plausible y que de todas maneras por esa hazaña muy merecido, ¿no? A pesar de que hubiera estado también en un momento dado en contra del dictador. Nos vemos como los ojos de la historia ven las cosas de una manera y de otra, pero nosotros nos tenemos que guiar son por los hechos reales. Entonces, esta América que descubre Colón, que viene Colón acá como explorador, va a producir una gran leyenda en Europa que va a trastornar la filosofía, el conocimiento, la ciencia, todo, porque se sabe ya que el mundo es redondo, entonces todas las teorías que decían que no era redondo se cambian y los científicos a cambiarlas. Pero además el concepto del mundo cambia también totalmente, porque ya se sabe que en distintos continentes, en distintas partes de la Tierra, hay seres humanos y seres capaces. Y en Valladolid se va a estudiar un poco cuál era la condición del indígena americano, y allá el padre Victoria, ese sí resuelve que por estar en circunstancias muy difíciles en el americano, hay que defenderle los derechos humanos de él como los de cualquier ser humano, no se le practica la primera defensa de los derechos humanos importante, y se le debe proteger. Entonces se van a trazar una serie de leyes de indias para proteger al indígena americano. Jamás, jamás antes en la historia había ocurrido que al vencido lo protegiera nadie. A los blancos, a los europeos, cuando los griegos o los romanos o otros grupos, los turcos incluidos, hacían presos, eran esclavizados, podían después comprar la libertad, pero eran generalmente esclavizados. Puesto a trabajar, claro que si eran gente culta, lo ponían a trabajar temas que dominaba, si era preceptor como preceptor y tal.
y algunos pocos en la agricultura, donde en Grecia inclusive el propio amo griego también trabajaba en la agricultura. Pero la esclavitud pues ha sido una cosa que ha perseguido al hombre grande. Como ya sabemos, aumentó en el mundo por cuenta del oro americano, porque se depreció el valor de oro y los africanos que vendían el oro que tenían en sus minas en pequeñas cantidades para subsistir, cuando el oro se desploma no alcanzan a subsistir con ese oro, entonces resuelven que a los prisioneros de las tribus que ellos tienen cautivos, venderlos a los árabes y los árabes a los europeos. Entonces esos son hechos reales de la historia que no podemos ocultar y que tienen que ver con América y con el descubrimiento de América. Y por supuesto, vamos a ver que después de la llegada de los españoles acá, pero ya más avanzado el tiempo, en 1600, final de 1600, van a venir para llegar los primeros ingleses, colonos ingleses a Norteamérica, a Estados Unidos. Pero van a llegar otro tipo de gente, no son el tipo de expedicionario español, no es el tipo de aventurero español, ni es el que viene aquí a trabajar, ni las cosas, sino son colonos que llegan con su religión, que llegan con su mística religiosa, que llegan a trabajar la tierra y que, pese a esa mística religiosa, resuelven eliminar a los indígenas habitantes de allá. Como los eliminaban, en efecto, quedan muy pocos, unos poquitos quedan allá para mostrar prácticamente en reductos indígenas. En cambio, aquí, por Isabel la Católica, pero es tan importante y merece tanto respeto, ella sí resuelve que el indígena hay que protegerlo, hay que irlo incorporando. En medio de todo esto, pues hay hechos sanguinarios, hay hechos terribles como todas las guerras, y lo propio, pues, cuando el hombre levanta la espada, pues es inevitable. Pero, como decía, esta América va a producir la leyenda más impresionante, la leyenda del buen salvaje, de que aquí todos los indígenas eran buenas personas. Ya les dije cómo, cuando se hubo un levantamiento ahí en esa zona que había dejado padre las casas, a esos colonos matan. Entonces, eso va a terminar en manos de Rousseau, del cuento del buen salvaje, y de ahí se va a influir en la Revolución Francesa y pensar que todos los hombres nacen libres y la sociedad los encadena y que todos son buenos por naturaleza, cuando realmente Bolívar, que conoce la América, se da cuenta que no es así. Entonces nos encontramos que el hombre puede ser un monstruo para otros hombres y puede ser más cruel que las fieras más peligrosas que hay en el planeta. Y lo vemos en este momento en las guerras, en los conflictos raciales que se han vivido. Bolívar va a tener que lidiar este cuento del buen salvaje, pero ya vemos en sus primeras proclamas que no cree mucho en eso. Y va a tratar de establecer, cuando él hace la crítica a lo que fue el gobierno en Venezuela y por qué Venezuela perdió su gobierno, él va a explicar una serie de cosas que son de una trascendencia enorme, ¿no? Yo quiero leerles eso. Unos párrafos que todos conocemos, pero que es bueno repasarlo. Yo soy de sentir que mientras no centralicemos nuestros gobiernos americanos, los enemigos obtendrán la más completa ventaja. Seremos indefectiblemente envueltos en los horrores de las disensiones civiles y conquistados vilipendiosamente por ese porfiado de bandidos que infecta nuestras comarcas. Después dice, las elecciones populares, estamos a 15 días de elección, hechas por los rústicos del campo y por los intrigantes moradores de las ciudades, añaden un obstáculo más a la práctica de la federación entre nosotros, porque los unos son tan ignorantes que hacen sus votaciones maquinalmente y los otros tan ambiciosos que todo lo convierten en facción, por lo que jamás se vio en Venezuela una votación libre y acertada, lo que ponía al gobierno en manos de hombres ya desafectos a la causa, ya ineptos, ya inmorales. El espíritu de partido decidía en todo y por consiguiente nos desorganizó más de lo que las circunstancias hicieron. Nuestra división y no las armas españolas nos retornó a la esclavitud. Bueno, en Colombia hoy es uno de los paraísos de la compra, de votos. Es decir, hay mucha gente que está esperando que les regalen una platica, que este gobierno le dé otra platica para ir a votar por el que ellos digan. Y
la verdadera democracia se nos ha esfumado porque, por desgracia, eh, cometimos en la cuestión del 93 varios errores garrafales terribles en materia del orden constitucional que pedía Bolívar. Bolívar pedía un poder unitario, centralizado, bajo todos los aspectos, unas fuerzas armadas muy fuertes, porque era, y si era necesario, con mercenarios que había que contratar para poder derrotar a un enemigo peligroso en aquella época. Y tenía el sistema centralizado también, porque así como acá vimos que se forma el federalismo, eh, termina en una guerra intestina, la Nueva Granada peleando contra Boyacá, peleando con Antioquia, peleando los unos contra otros, derrotando a Nariño, derrotando al otro, ¿no? Y desgastando las fuerzas en pequeños combates, en pequeñas luchas, porque no había una fuerza unitaria verdadera. Lo mismo había pasado en Venezuela. Pero por eso es tan importante este programa de Bolívar en 1812, porque llega en medio de ese varaunda que se ha creado en esta región, y porque está en Cartagena, donde precisamente el federalismo era donde más tenía adeptos, porque Cartagena había sido una ciudad demasiado importante durante la colonia, y prácticamente los virreyes pasaban un tiempo en Cartagena y otro tiempo en Bogotá gobernando. Pues ahí, en ese avispero de Cartagena, donde algunos no podían ver a Bolívar porque lo veían como un millonario arruinado, como un tipo que había entregado a Miranda, ¿no? Entonces lo ponen a las órdenes de Lavatud, que había sido un personaje al servicio de Miranda, que no lo quería, y lo manda a cuidar un pedacito de territorio ahí, en Barrancas, ¿no? Donde había muy poca gente, unos pescadores y unas cosas para allá, aislarlo de toda posibilidad de que Bolívar pudiera ser algo importante, pero desde allí Bolívar se encarga de ganar adhesiones, de ganar amigos, sobre todo en Monpós, que era la ciudad más importante que había cerca, y allá le van a dar una ayuda trascendental. Y finalmente con toda esta gente pues, va pues, a ensayar la libertad de Venezuela. Y va a encontrar también en Camilo Torres, ese hombre extraordinario, junto con Acevedo y Gómez, que fueron los que más movilizaron la opinión en aquella época, alguien que lo va a entender y lo va a comprender, a pesar de que Bolívar era centralista y Camilo Torres era federalista. Entonces, Bolívar va a recibir el apoyo de Camilo Torres, ¿no? Y le va a tocar atacar nada menos que a Bogotá, que era la capital centralista de ese momento, que se llamaba la Nueva Granada, el Virreinato. Y lo que parecía imposible, porque los militares aquí presentes saben muy bien, en un sitio, por lo general hay que tener 10 efectivos para batirse contra uno que está resguardado por buenos recursos para protegerse, y es más fácil defenderse, atacar, y sin embargo Bolívar entra por todos los costados de Bogotá y se toma la ciudad y se impone con una fuerza, con una visión impresionante que va a conmover mucho a la sociedad granadina de todo el mundo, a pesar de que el sastre caballero de aquella época dice que era un muérgano, porque él era un jacobino, ¿no? Y precisamente cuando le dan después el dictador Álvarez, que era tío de Nariño, estaba a cargo del gobierno, le da un banquete como se estila en Bogotá siempre cuando le gana a alguien, le da un banquete en la noche de recreo. Bolívar le preguntan, oye chicos, ¿ustedes por qué me combatieron tanto si somos de los mismos? Dice Bolívar. Entonces le dice, es que creíamos que ustedes eran jacobinos, lo mismo que el sastre caballero, como cosa curiosa. Dice, no chicos, el día que los ataquen a ustedes van a ser los realistas que llegan acá. Y como ya sabemos, en Bogotá todo el mundo se ríe porque a 2.600 metros sobre el nivel del mar y a más de 1.000 y pico de kilómetros de cualquier costa, pues nadie iba a venir de España, ni mucho menos. Eso pensaban. Cuando Bolívar ya estaba, porque Castillo le había quitado el mando a Bolívar, prácticamente no había querido seguirlo en Cartagena, porque Camilo Torres manda a Bolívar a que rescate Santa Marta, que está en manos de los realistas. Bolívar se desvía y lo que suele tomarse primero a Cartagena, donde da gran cantidad de armas, gran cantidad de pólvora, para poder seguir con más fuerza con los de Cartagena contra Santa Marta. Pero del Castillo Rada, con el que no se había entendido que era un personaje de la sociedad ya, que era un coronel importante, se opone y finalmente Bolívar resuelve renunciar. Entonces, después de todo lo que había hecho, se había tomado Bogotá, había luchado como loco, había esforzado, había tenido grandes sacrificios, había hecho grandes planteamientos, Bolívar se va para Jamaica, pero dejó la constancia
su manifiesto de Cartagena, su memorial a los granadinos, que es muy importante, donde encontramos su pensamiento. No se trata de esto del pensamiento, vamos a seguirlo un poco más. Dice, y aquí había unos antipolíticos e inexactos eh, raciocinios que lo que hacían era debilitar más el Estado, porque el federalismo, pues lo único que podía hacer era debilitar el Estado. Entonces dice, nosotros estamos muy distantes de poseer la disciplina y las virtudes de otros pueblos, por lo menos sostiene que debemos contratar mercenarios. Y en cuanto a las modernas repúblicas que han sacudido el yugo de sus tiranos, es notorio que han mantenido el competente número de veteranos para que exige su seguridad, exceptuando el norte de América, que estando en paz con todo el mundo y guarnecida por el mar, no ha tenido por conveniente sostener esto. Este tema de las tropas que hay que tener, que hay que mantener, es un tema que tiene actualidad hoy, ¿no? Si Colombia hubiera tenido las tropas, las fuerzas, la estrategia necesaria para tener unos grupos especiales con las armas que debían tener en ese momento, para poder perseguir a estas guaridas, a los subversivos, pues en este momento no habría subversivos en Colombia, no había guerrillas, no había, cuando no había esa cantidad terrible, es más del 70% del territorio. Pero aquí, cuando Bolívar predicaba fortalecer el Estado, ¿no? Inclusive Rafael Núñez también, en el 86, siguiendo los principios de Bolívar, fortalece el Estado, fortalece la unidad nacional. Pero ¿qué pasa? Ya modernamente, con la Constitución del 91, los gobernadores son elegidos popularmente, lo mismo que los alcaldes, que es una cuestión muy democrática, muy buena, pero fue un retroceso total frente al pensamiento bolivariano, porque países como estos, como Colombia, donde la geografía es hostil a la Unión, presentan barreras de 3 cordilleras enormes, unos ríos espantosos, terribles, unos inviernos peores, que dificultan las comunicaciones, pues hay que tener y mantener y esforzarse por la unidad nacional. Y en vez de debilitar el poder presidencial, había que mantenerlo. Por ejemplo, si aquí, en vez de que las ciudades se hubiera tomado en estos últimos 20 años, la izquierda haya llegado al poder, posiblemente con un presidente demócrata hubiera podido cambiar alcaldes y cambiar gobernadores y perfectamente se hubiera conseguido mantener el orden y mantener la autoridad. Pero la izquierda con habilidad, con talento, hay que reconocerlo. El propio presidente Petro hoy fue alcalde de Bogotá, Garzón fue alcalde de Bogotá, hay muchos, la señora que está en la actualidad, pues ahí en eso mismo. Entonces, eso se quedan unas bolsas terribles de poder inmenso dentro del país, en donde ellos tenían los recursos de la fuerza política para poner un presidente. Eso no hubiera ocurrido, desde luego, si primero hubiéramos sofocado los elementos armados, llevando la guerra hasta el final en su momento, y no haciendo una paz cada cierto tiempo, donde se le dan tantas ventajas a los guerrilleros, que la última que les dio en Cuba es que podían ser senadores sin tener un voto, siquiera por decreto. Eso es algo nunca visto, nunca pensado. ¿Qué piensan ustedes que Bolívar en su genio había visualizado todas estas cosas? Entonces, para que haya una sociedad fuerte hay que tener un Estado fuerte, un Estado fortalecido, que él consideraba que debía ser democrático, ¿no? Pero de acuerdo a las circunstancias se debe actuar. Y es lo que tenemos nosotros, que no hablamos de acuerdo a las circunstancias. Nos creemos Suiza cuando realmente no somos Suiza, nos creemos Dinamarca cuando no somos Dinamarca, y que tenemos que tomar medidas terribles dentro de nuestras ciudades y países, y el país, para poder contener la avalancha de anarquismo, de asociación, de rebeldía, de ataque a la autoridad de las Fuerzas Armadas. Esto ya hoy se está tornando peligrosísimo. Fuera de eso, con la ruptura con el gobierno de Israel, por supuesto, los servicios de inteligencia colombianos que ya parece que están tomados de todas maneras, y los repuestos para las armas y la reproducción de armas, los aviones y todas esas cosas, pues son los que deben respaldar las acciones militares, pueden quedar en veremos algo muy peligroso. Ya pasamos por esa experiencia en la época de es que hemos vivido todas estas cosas. En la época del presidente de Samper, Encina Álvaro Gómez y todo eso, Estados Unidos no le vendía armas a Colombia, por esa situación que estamos viviendo acá.
y esto puede repetirse aquí en Colombia ahora, y a los únicos que beneficiarían desde luego serían los subversivos en gran escala, pero tampoco hay por el gobierno que tenemos ningún interés en compartirlo. Y de repente por ahí hay un artículo de la Constitución del 91 que si se reúnen varias asambleas y por mayoría deciden convocar una constituyente, lo pueden hacer. Ese artículo parece olvidado, pero los del ELN no lo han olvidado ni los del gobierno. Entonces, tenemos muchos peligros en el horizonte verdaderamente terribles, espantosos. Y se da lo que decía Bolívar, que los vivos, los audaces de las ciudades, no manipulan los votos. Vimos en alguna ciudad de Colombia que uno de los personajes más importantes de las familias ya está detenido por cuestiones de manejos electorales, todo tipo compra de votos, sin embargo siguen siendo los más poderosos en esa región. Y en todas las regiones se están comprando votos y se están haciendo cosas. Se está persiguiendo a una señora este momento en la costa que dicen que es la dueña de un clan que tiene también cantidad de otros, la persiguen los enemigos de ella y tal, que también tienen otro clan, y todo por el estilo y el Estado ahí. Entonces, pues más hacerle caso a las ideas del Libertador, en vez de que nuestra Colombia se haya fortalecido más, se ha empequeñecido. Claro que el Libertador tenía un proyecto más grande que era el proyecto de la Gran Colombia, que desde luego el único que tenía poder de convocar a todos las personas más importantes de esta Gran Colombia era Bolívar, y también un poco Sucre, pero como por eso Sucre se convierte en objetivo del asesinato, porque ya sabían que Bolívar estaba enfermo. El doctor Cheina, aquí en Bogotá, les había contado a los conspiradores que Bolívar estaba muy enfermo, y a todos no era que estuviera comprometido en una conspiración Cheina. Y pues al estar enfermo Bolívar, pues el blanco de todos era Sucre, que además acababa de ganar la batalla del Portete de Tarqui y había reducido a los peruanos que querían anexar una parte del territorio del sur del país, porque uno de sus generales era del Ecuador y quería que esa región fuera peruana. Y lo mismo otro que ya sabemos, por diversos motivos, otro aristócrata, incluso amistad de Bolívar con la Mariscala, pues habían decidido atacar a Colombia. Entonces, Bolívar se la juega toda por este país poco antes de morir. Lo que va a hacer es ir a Venezuela, donde desde acá se ha librado una batalla terrible contra el sector militar que ha librado la independencia, que era compuesto por venezolanos, colombianos. Y entonces Santander había dispuesto que había que liquidar a Infante, un señor de color venezolano, que lo acusaban de un asesinato que no había cometido, y el presidente de la Corte Suprema, Miguel Peña, se había opuesto a este crimen, y por eso también fue atacado y vilipendiado, y tuvo que irse. Entonces, cuando llega Bolívar, a pesar de que hay una carta de Santander, donde él le dice a Páez que si él tiene que irse del país, sacrificarse para que la Gran Colombia persista, él lo hace. Una carta de una gran altura. Entonces, bueno, pero a pesar de eso, ya se han creado todos los hechos negativos en torno a la historia de Bolívar. Y además, Bolívar era muy enemigo de la corrupción. Bolívar estaba al tanto de algunos eventos de corrupción en la Granada y traía el fantasma de la pena de muerte que ha establecido para los corruptos en Lima. Y se corría aquí la posibilidad de que el PT pusiera por el pelotón de fusilamiento a algunos corruptos, y eso le había ganado muchos enemigos porque la corrupción ya en ese momento era bastante grande. Bolívar va a realizar una de las más grandes hazañas, que es volver a Venezuela, donde Páez estaba allí mandando, pero no tanto porque Bolívar lo hubiera nombrado allá, sino que Páez era un caudillo, era un caudillo bárbaro, como lo era Rosas, como lo eran otros personajes de la América, que gobernaban por sí mismos, como fueron varios caudillos más pequeños que hubo en Venezuela también, tanto en el campo de realista como Boves, era un caudillo total. No había grados militares en las fuerzas realistas de Boves, era el compadre era el que daba las órdenes y dirigía toda la lucha. Entonces va a tratar de dominar a ese caudillo, que tiene otra serie de caudillos, a Monagas, a otra gente, con la cual Bolívar había perdido contacto porque había tenido que irse al sur, había tenido que quedar a Colombia, muchas cosas. Y sin embargo Bolívar logra, es impresionante, ahí ve uno la dimensión colosal de este hombre, que ya estaba un poco enfermo, tenía problemas de salud, y sin embargo logra
imponerse poco a poco, claro, con la ayuda de tropas también, con la ayuda de Rafael Urdaneta, que era un general muy importante, que daba un golpe militar acá a favor de Bolívar, y después, mucho tiempo después, va a ser también presidente de Venezuela. Él, Urdaneta, apoya a Bolívar y otra serie de generales, de grandes generales que acompañan la independencia de Bolívar, se vuelve por él, pero los caudillos, los que se habían hecho importantes, combatiendo ya sea al favor de los realistas o en contra de los realistas en Venezuela, van a estar firmes con Páez. Caracas, donde está Páez en ese momento, Páez con toda la región central, Maracaibo y otras zonas del país, con toda todavía Bolívar, se emociona de tal manera con la llegada de Bolívar, pues que resulta irresistible que Páez le toque ceder al poder de Bolívar. Entonces, una de Bolívar agarra a uno de los revoltosos más importantes que hay en Venezuela, lo lleva a una misión. Entonces, Bolívar toma ya una serie de decisiones muy complejas que han sido analizadas por Gross, han sido analizadas por Tobar, venezolano, por otros personajes. Bolívar en un grado de generosidad enorme para bajar la guardia del enemigo a todos aquellos que se habían opuesto a él, les habían opuesto un poco a las órdenes de Bogotá, les va a dar una serie de ascensos, les va a dar una serie de merecimientos. Entonces va a ocurrir, dice uno de los historiadores, inclusive Gonzalo Guterres en sus memorias, que algunos de los que eran más leales se van a enfriar y otros que le fueron desleales van a recibir los honores sin agradecerlos. Pero en política, Bolívar estaba siguiendo las reglas que siempre siguió, que son las reglas frías de Maquiavelo, que él conocía muy a fondo y tenía que tratar de atraer a algunos y vencer a otros. En algún momento, en una reunión que hubo con Páez, se queda mirándolo Bolívar con esa mirada de fuego que tenía. A usted se le olvidó que yo soy como el sol para ustedes. Yo soy el que les daba vida, yo soy el que los hice, le dice a Páez. Y Páez aguanta la cosa. Alguna vez, cuando estaba dictando las memorias, que se las estaba dictando, que dicen que era poco. ¿Y usted por qué seguía las órdenes de Bolívar? Usted no sabe lo que era la mirada de ese hombre, era fuera de serie. Y sí había una fuerza magnética en Bolívar total, eso hay que reconocerlo, hay que comentarlo acá, porque él no solo tenía las ideas, esa elocuencia extraordinaria, esa expresión que no tenía nadie, sino que además, a donde llegaba, al lugar que llegara, él se imponía. Es decir, con Monteverde de alguna manera tuvo que negociar, así hubiera entregado, que hubiera entregado, lo que sea, pero Monteverde lo cautiva para poder darle el pasaporte a Bolívar, pero también en otras partes, en lo que no lo querían, logra crear una cauda, logra hacer respetar, logra que lo sigan. Esto es algo muy misterioso, muy extraño, porque es uno de los pocos hombres que ha logrado esto. Napoleón no consigue que los árabes lo vayan a seguir, ni que los ingleses lo sigan, ni mucho menos. No lo van a seguir. Bolívar, en los grupos más extraños, consigue adhesión. Y consigue una adhesión increíble, nada menos que en los ingleses. Los militares que están acá saben que sin O'Leary, sin con esos personajes de la Legión Británica, no habría habido independencia, porque Bolívar tenía toda la razón en este manifiesto de Cartagena, cuando plantea que hay que tener mercenarios, es necesario gente organizada para la guerra, y los ingleses libraron una guerra en América. Y es decir, no podemos agradecerles tanto lo que hicieron, porque fue inmenso lo que hicieron. Entonces, hay que ver lo que ellos atravesando Boyacá, atravesando los llanos. Cuando en el ejército de Morillo se decía que no, Morillo, la expedición, como les dije, fue de poca gente, pero la mayoría de los que murieron fue por enfermedades, en el llano, en el barro. Ahí las cartas de Morillo son interesantísimas. La gente se ahoga, la gente no tiene que comer. Esos llaneros con un poco de carne andan semidesnudos a caballo. Son unas tropas como las de Atila. Entonces, los ingleses pasan por ahí, algunos mueren enfermos, los 3 médicos que tenían mueren enfermos, pero otros sobreviven y dan unas enseñanzas de valor colosales, tanto en el pantano de Vargas como de acá y en toda la guerra pues, en Ecuador y en Perú. Entonces, ese pensamiento de Bolívar de tener unos mercenarios, de unas gentes afines a las que se llaman las cosas, tiene un éxito enorme. Entonces vemos que es un visionario total, que si no se hubieran tenido esos grupos de mercenarios, si no hubieran tenido a un costo grande, pues
independencia hubiera tardado, hubiera habido la recuperación total del continente por parte de las fuerzas españolas y se hubiera demorado. No era que no se hubiera dado, se hubiera demorado más y quizás Bolívar haya terminado en un patíbulo como estuvieron otros más. Él cuenta aquí que la subdivisión de la provincia de Caracas, proyectada, discutida, sancionada en el Congreso Federal, despertó y fomentó una enconada rivalidad en las ciudades y lugares subalternos contra la capital. Lo mismo que pasó en Bogotá en la época de Nariño. Entonces, esa época de Nariño, él mismo la llamó la de patria boba, la patria boba de las rencillas entre unos y otros porque no aceptaban la unidad que era la que defendía. Recordemos aquí para ese hombre tan extraordinario que fue Nariño, que terminó en la prisión, que él ayudó a Bolívar cuando se enteró que Bolívar estaba y que necesitaba tropas, le dio unas tropas a un primo de Bolívar. Bolívar nunca olvidó a Nariño, siempre agradeció esto. Y cuando Nariño regresa de España, de las prisiones donde había estado, le da la oportunidad, la más grande oportunidad, nombra vicepresidente de la Gran Colombia nada menos, para que presida el Congreso de Cúcuta. Es la generosidad, arma, qué diferencia de los enanos que rodean a Bolívar, que le quieren negar hasta el poder. No, él le da todo a Nariño, porque lo admira muchísimo, le da eso. Y Bolívar sigue su camino, la guerra no terminaba. Y Nariño, misteriosamente, tal vez la influencia de Cartagena, presenta una constitución, aunque dicen que está influenciado por Benjamin Constant y por otros grandes pensadores europeos, la cual se divide la Gran Colombia en 6 regiones diferentes, todas con un puerto, y se proclama una especie de gobierno federal. Entonces los áulicos de Santander, enemigos de Nariño, los más jóvenes que están en contra del antiguo poder que ha tenido Nariño, lanzan toda clase de rumores de que Nariño está atentando contra Bolívar al presentar un proyecto federal, ¿no? Algunos dicen que no, porque realmente era federado, pero en cuanto a lo nacional, no lo interno, pero de todas maneras, sí Bolívar sí nos pone contra Nariño y no lo reelige como vicepresidente, y es cuando Santander tiene la oportunidad. Y se comete la vileza tan espantosa de decir que Nariño, con unos agentes de Santander, se comete la vileza de decir que Nariño era de turista en España, que no estaba en ninguna prisión. Nariño se levanta el pantalón y les muestra los tobillos, donde están los rastros de las cadaveras, y pronuncia el discurso más conmovedor que se ha pronunciado alguna vez por un gran hombre en este país, en donde cuenta todo lo que había hecho, todos los sacrificios, todo lo que había padecido por esta patria, y la ingratitud en cuanto le rodean, todas las cosas, porque Nariño se gastó su fortuna, su vida, su tiempo, su familia, todo por este país, y desgraciadamente los momentos cumbre los coge fuera del poder. Por ejemplo, cuando el 20 de julio él está en Cartagena prisionero, no pudo participar, después lo ponen en la lista, y entre otras cosas el 20 de julio, que me llamó fecha de independencia porque las fechas tienen cierto convencionalismo histórico, por ahí en el acta del 20 de julio no se habla de independencia, todavía se sigue siendo fiel al rey, ¿no? Son unas juntas que están armando para fidelidad al rey. Desde luego podía haber el espíritu republicano en algunos ya, pero no es un acta de independencia total, pero es una manifestación de voluntad popular, eso sí, indiscutible, ¿no? En donde adentro están hablando de autonomía y afuera el pueblo, en seriedad de mercado, está gritando viva el rey, muera el mal gobierno. Entonces ahí encontramos esas situaciones contradictorias que tenemos. Bolívar dice que el sistema federal es el peor posible, pero esto lo dice en momentos que impera el sistema federal en la Nueva Granada. Pero él les dice que eso fue lo que perdió a Venezuela y todas esas cosas, y les explica que si no hay una unidad total, y frente a las difíciles circunstancias que hay que vencer, de la adversidad que tenemos, no se lucha con unidad, estamos perdidos. Entonces dice, por el sistema federal debilitó más al gobierno de Venezuela, que siguiendo las máximas exageradas de los derechos del hombre, que autorizándola para que se rija por sí mismo, rompe los pactos sociales y constituye las naciones
y constituye a las naciones en la anarquía. Entonces Bolívar no es un copiador de constituciones, no es un servil seguidor del pensamiento europeo. Los derechos del hombre que se proclaman en base a la teoría del buen salvaje son para gentes que tienen un conocimiento de la sociedad, que tienen una responsabilidad civil, pero cuando no se tienen es facilitar la barbarie. Entonces, por eso dice él, si no se constituyen, no se pueden defender. Tal era el verdadero estado de la confederación. Cada provincia es gobernada independientemente y a ejemplo de estas, cada ciudad pretendía iguales facultades, alegando la práctica de aquella y la teoría de que todos los hombres y todos los pueblos gozan de las prerrogativas de instituir a su antojo el gobierno que quieran. El Bolívar nos dice, nos explica que eso no es posible, que tenemos que tener un gobierno de acuerdo a las necesidades que tenemos en el país y por eso mucho tiempo después, cuando en la época radical en Colombia se instituye la Constitución de Río Negro, pues Víctor Hugo va a decir, esa es una constitución para ángeles. Pues la constitución del 91 es muy importante, en muchos aspectos, se cumplieron muchos objetivos trascendentales, pero con esa constitución, sin modificar, se puede hacer un gobierno socialista o un gobierno de derecha en Colombia, porque tiene los artículos fueron aprobados de una manera tal que ya me aprobaban uno, a otros se le aprobaba al contrario, con tal de que todos votaran. Entonces, por otra parte, ¿qué país del mundo, por morigerado y republicano que sea, podrá en medio de las facciones intestinas de una guerra exterior regirse por un gobierno tan complicado y débil como el federal? Entonces, en este momento nosotros tenemos un gobierno centro federal, gobernadores elegidos popularmente, alcaldes elegidos popularmente. Eso ha llevado a que, eso ha conducido a que por esos recursos y esa fuerza política llega un presidente de extrema izquierda al poder, un guerrillero, pero también puede contribuir a que en un momento dado, teniendo el 70% del territorio armario de las guerrillas y un ejército un poco desvirtuado en su papel histórico, eh, las fuerzas antagónicas del sistema puedan crecer de manera inusitada en el país. Y es un peligro que señalaba el doctor Miguel Santamaría aquí al principio, porque si eso llegase a ocurrir, pues la sociedad colombiana estaría un problema terrible, porque el gobierno está tratando de crear milicias ya ha ordenado darles unos dineros a individuos de esas milicias y se están incoando también procesos agrarios que pueden en un momento dado perjudicar terriblemente la hacienda privada y la propiedad privada de los campos. Entonces, por eso Bolívar tendría que tener gobiernos coherentes, elementos comprometidos con la autoridad totalmente y que no podíamos jugar con la autoridad. Nosotros hemos jugado con la autoridad, hemos dividido el poder cuando teníamos que luchar contra una guerrilla subversiva apoyada por terceros países, que todavía sigue apoyada por terceros países, por Cuba, y por una corriente de países de izquierda en Latinoamérica que también les da el auxilio. Pero nosotros tenemos que entender que la situación es muy difícil y por eso es un poco lamentable que en estas próximas elecciones los partidos de centro, los partidos de derecha, los partidos que defienden la unidad nacional vayan divididos, porque están creyendo que están jugando a unas mismas elecciones comunes a las de toda la vida, y resulta que aquí está en juego también la unidad nacional, está en juego la democracia, está en juego la libertad, están todos los principios que Bolívar nos había consagrado, porque es que recordemos que el que primero constituye aquí una Corte Suprema de verdad fue Bolívar, el que crea el Consejo de Estado para instituirlo acá fue Bolívar, es decir, que crea las grandes instituciones, que convoca un Congreso de verdad, pues el primero de todos fue el de Cúcuta. Entonces Bolívar es el hombre que le da poder a todas las grandes instituciones. Así en algún momento dado, en momentos terribles, le haya tocado alguna vez actuar contra una institución de esas también, es la dictadura temporal, pero siempre a la romana, para restablecer de nuevo la democracia. Porque él dice, en momentos terribles hay que tomar también medidas terribles. Estamos en esos momentos de medidas terribles, esperemos que no las tomen contra nosotros, ¿no? Porque los que están en el poder son otros. Pero de todas maneras, lo que sí quiero decir aquí
es que lo único que nos puede liberar, nos puede salvar de que nos avasallen las fuerzas de izquierda, las fuerzas anárquicas y insolventes en este país, es el pensamiento de unidad que Bolívar defendió siempre, el pensamiento de que da un Estado fuerte en Colombia, ¿no? Y por desgracia, Colombia pues hoy es una pequeña porción del poder territorial y humano que tuvimos en aquel entonces, porque Bolívar no solo quería la Gran Colombia con Perú, Panamá, Ecuador y Venezuela, y la Nueva Granada, sino que también intentó la Unión Latinoamericana, ¿no? El Congreso de Panamá, porque era parte de la Unión, y nos encontramos con que esa unión no se ha podido, porque hoy estamos más débiles que nunca, incluso hasta la Alianza del Pacífico está mal, ¿no? Y el grupo andino, que en un momento dado Carlos Lleras Restrepo consiguió organizar tren importantísimo, se debilitó. Entonces dijeron que era más fácil que cada paísito de esto negociara con las potencias que negociara como unidad general de toda una América o de todo un grupo como el andino. Entonces tenemos que pensar también en cómo nos unimos, por lo menos con los países de derecha en lo político, como que están en la derecha, como el Ecuador, como el Perú, como en otras partes de América, para poder defender nuestros ideales democráticos, porque nosotros lo que tenemos que hacer frente al torrente, el cataclismo que ha creado la izquierda en América, es devolver la libertad, devolver la democracia a estos pueblos, que fue el pensamiento del libertador. Nosotros no somos militares, digamos, a caballo ni nada, pero tenemos las ideas que él defendió, tenemos los principios constitucionales que él defendió, tenemos el amor a la libertad, la capacidad de constancia y la voluntad de un hombre como Miguel Santamaría, que ya estaba al frente de esa lucha con una tenacidad increíble por encima de sus dolencias, a veces, sus quebrantos de salud, y que da un ejemplo a los jóvenes de que hay que luchar, de que hay que salir a las calles, de que la democracia no se defiende sola, hay que salir a defenderla, y lo mismo la libertad, porque la gente no es que ahí está consagrado eso en la Constitución, no. A veces las generaciones tienen que recuperar la libertad, recuperar la autoridad, recuperar la legitimidad, y para eso hay que luchar. Y no es haciendo caritas ahí en programas de televisión, que yo pido un voto, que yo pido el otro no, sino planteando ante el país que la lucha es esa, la lucha por la democracia, la lucha por la libertad, la lucha por la salud, la lucha por la justicia, la lucha por las pensiones, la lucha por los intereses, por la propiedad privada. Eso es lo que está en juego hoy y eso es lo que saldría a decir el Libertador, y nosotros tenemos que manifestarlo también públicamente, porque si no estaríamos pisoteando los principios bolivarianos que los que juramos defender cuando nos hicimos miembros de esta institución. Yo les agradezco mucho la amabilidad que me hayan querido escuchar algunos, y espero que unos estén de acuerdo conmigo, seguramente. Bueno, muchas gracias. Excelente exposición ha hecho el doctor Alberto Bello y nos demuestra lo profundo del conocimiento que tiene de la historia política del país. En realidad, lo que nos está pasando controvierte un poco el esfuerzo que han hecho muchísimos colombianos durante mucho tiempo para sostener en el país la democracia, la libertad y sobre todo la paz, que es la que vemos más amenazada. De manera que le agradezco mucho al doctor Abello su magnífica intervención. Ahora quiero invitar a los amables amigos a ver quién quiere hacer preguntas, comentarios, lo que quieran. Corticos frente a lo que ha sucedido. A ver. Quisiera que en primer lugar felicitar al doctor Alberto Bello por su exposición. Y quería, en forma muy rápida, porque sé que hay más personas que quieren hablar, agregar algunos comentarios. Y muy bien. entrando en materia, diría yo que la historia de Colombia ha sido y es trágica por todos los aspectos que ha mencionado el doctor Abello y por otros más. El país no ha podido, a pesar de haber tenido todo en la mano, por mal gobernado, por mal manejado, por condiciones muy particulares y especiales, no ha podido salir del barro. Es un país que estamos
al borde del abismo en este momento como nos tienen. Y voy a hacer otro comentario. ¿Por qué estamos así? Porque en este país a los líderes o se les ha matado o se les ha anulado a los líderes. En este país lo único que han quedado son algunos caudillos. La diferencia es muy grande y la saben y no voy a entrar en detalle. Pero el líder no mata ni manda matar. Si es militar, va a la guerra. Pero eso es otra cosa. El caudillo mata o manda matar. Y aquí tenemos los ejemplos clarísimos. Aquí hemos eliminado los líderes. Y está claro, como lo ha dicho el expositor. Aquí se intentó asesinar a Bolívar. Y lo matamos. Su enfermedad y su situación Era moral. de finalizar su vida fue por el maltrato que se le dio aquí en Colombia. Eso, y en Venezuela, claro, en los países en donde tuvo su actividad patriota y definitiva para la historia. Pero aquí, a Nariño, por ejemplo, que fue un verdadero líder, se le intentó asesinar y se le mató con la enfermedad que padeció y las circunstancias en que se le tuvo preso, etcétera. Colombia lo tuvo así. A Sucre, líder clarísimo y muy reconocible, se le asesinó. En Colombia, colombianos lo asesinaron. ¿Quiénes lo asesinaron? Los caudillos. Por eso digo yo que en los caudillos hay uno que otro sobresaliente y que es persona decente y cultivada, pero son muy pocos. El caudillo es ñero. Y si no, miremos cómo estamos manejados en este momento. Cómo estamos manejados, cómo se lleva al país al derrumbe. Y así ha sido toda la vida. Toda la vida. Aquí para arreglar un problema se da salida y se le da posibilidades a la coca de que se cultive en cantidades como las que actualmente se están cultivando en el país para acabar el país. Y eso lo hizo un presidente de la República en este país. Y todo el mundo lo perdona o se hace loco. Pero aquí eso pasó, eso pasó aquí en Colombia. Estamos como estamos. El país está inundado de coca, de bandidos. Hemos perdido partes del país perdidas ya. El Cauca está perdido prácticamente. Allá no, el ejército no puede hacer lo que debería hacer, que es que hubiera autoridad, que hubiera Estado. Allá los soldados son prisioneros, digamos prisioneros, son amarrados, les quitan los fusiles, los asesinan, etcétera. Y se está buscando que el resto del país sea así, habiendo esa misma circunstancia por todas partes. Ayer se firmó en Colombia una disposición por la cual las fuerzas militares tienen que facilitar que los bandidos de mordisco puedan andar por todo el país como quieran. Y a eso sí no se les puede matar porque es atentar contra los derechos humanos. Aquí se matan 4, 5, 10, 20 soldados y eso no, ellos no tienen derechos humanos. El militar no tiene derechos humanos en Colombia. Los derechos humanos los tienen los bandidos, los atracadores, los narcotraficantes, los bandidos en términos generales. Esto es doloroso para mucha gente, pero nos tenemos que acostumbrar a oír la verdad. A muchos no les gustará, pero no me interesa mucho. De manera que lamento la situación y que me haya traído a la memoria el doctor Abello tantas cosas que se han cometido en este país. A Bolívar se le volvió pedazos aquí, hasta que se le mató en Cartagena. Eso es clarísimo, eso no tiene la menor duda. A Nariño se le acabó.
fue uno de los líderes más importantes que ha tenido el país. Y así ha habido otros líderes que no me quiero detener a nombrar porque entraría en política partidista. Aquí ha habido líderes a quienes se les asesina, o se les acaba, o se les destruye, pero han sido pocos. Y porque no se le ha dejado actuar a esos líderes, el país está como está, en manos de bandidos. Porque eso es claro también, y duele. Gracias, señor presidente. Gracias, muchas gracias, general. Coronel. La palabra. Hernando. Bueno, felicitaciones muy especiales al doctor Alberto. Y esperamos una intervención suya con el mismo orden, con la misma minuciosidad, con los detalles, con el estilo. Eso hace una conferencia absolutamente maravillosa y encantadora. Gracias. ¿Quién está allí? Bolívar. Ese Bolívar que tú pintas aquí era un hombre atractivo. Santander dice en el Congreso Admirable que nadie podía enfrentársele a Bolívar. Estando allí, los convencía. La palabra de Bolívar se imponía, su sentimiento, su manera, su forma de mirar, de decir, su voz. Él tenía una voz de mando como nadie. Ese punto es muy interesante porque tenemos que llegar lamentablemente a esta realidad que estamos viviendo. Alberto sostenía como si nosotros hubiéramos podido lograr llegar a mantener el pensamiento de Bolívar de un gobierno fuerte. Sí, Bolívar pensaba en un gobierno fuerte y había necesidad de un gobierno fuerte. Pero Bolívar tuvo tantos problemas que finalmente cuando él se va para Venezuela a fin de impedir que Venezuela se separe de la Gran Colombia y que Páez, que ya había cometido toda clase de traiciones contra Bolívar, que además no es capaz de enfrentársele. Bolívar le manda unos emisarios y finalmente Páez se rinde. Páez era un cacique casi analfabeto, pero reconocía que Bolívar no solamente era el pensamiento, la inteligencia, el verbo, sino de igual manera el coraje y el valor. Entonces Páez no es capaz de enfrentarse a Bolívar y se inclina ante Bolívar en la ciudad de Valencia, donde hacen un gran homenaje y Bolívar se entrega allí a su pueblo venezolano. ¿Qué hay detrás? Hay una promesa muy clara. Es que Bolívar se ha comprometido con Páez a que ambos se retiran del poder. Y Bolívar se va a descansar por Europa, donde es un héroe. Hay que olvidarse de qué manera Lord Byron le había colocado a su yate el nombre de Simón Bolívar. Ese era un héroe en Europa. Bolívar está confiado en eso y va a cumplir. Pero ¿cuál es el punto, mi querido Alberto? El punto neurálgico en el cual se trazan esos destinos inexorables. Ya no pueden tener vuelta atrás. Cuando Bolívar sale de Lima, cuando lo despide Manuelita Sáenz en aquella noche triste, cuando emprende su cabalgata y va hacia La Guaira, hacia el puerto, y va cabalgando y deja con el dolor del alma a Manuelita, en ese momento Bolívar sabe que no volverá a Lima. Y Lima es el encuentro. ¿Y qué ocurre después? Todos confluyen en la traición a Bolívar. ¿Y qué más pasa? Nada menos que la revolución de Bustamante. ¿Y quién estaba detrás de la revolución de Bustamante y quién la celebró en Bogotá? Santander era el encargado del Poder Ejecutivo. En ese momento que a Bolívar llega en carta
hasta Caracas, Bolívar decide volver. Además porque Santander quiere darle un golpe de Estado tratando como de traidor a Bolívar, de antidemócrata. Y es en ese instante en el cual se rompen los fuegos. Santander celebra en una noche de gran algarabía y de festejos, celebra a Bustamante y celebra que Bolívar regresa y regresa a Cartagena y de allí se va, lo acompaña Mosquera y se va y regresa y toma el poder y asume el poder y todo lo demás queda decretado. Bolívar no quiere el poder, abomina el poder y le atrae en realidad el regreso o la ida hacia Europa a descansar y a sentir un poco la gloria que tanto le obnubilaba. Ese es un punto, no quiero alargarme, es un punto muy importante dentro del cual quedan decididas la suerte. Pero voy a agregar un punto, mi querido Alberto, es que el pensamiento de Bolívar y se necesitaba un gobierno fuerte, sí, pero ¿cuál es el gobierno fuerte? ¿Qué es lo que ahora tenemos aquí en Colombia? Con un hombre que ha estado en la aventura, que ha estado amenazando con revólveres y que todos los días dice un improperio contra alguien, el señor Petro. ¿Qué está pasando aquí? El hombre ofrece 1 billón de pesos. Dice que a una juventud para que no mate, para que deje de matar. ¿Y quiénes son esa juventud? Son los mismos que levantaron en el año cuando comenzó la pandemia y levantaron las armas y violaron sobre todo en Cali, que era un sitio estratégico escogido. Aquí vinieron y en Cali se hicieron bandidos y esos bandidos recibirán dinero y algunos ya han recibido altos premios y puestos en el Ejecutivo. De modo que lo que tenemos aquí, si nos descuidamos, es el golpe de Estado. Son unas partes de un ELN que se apoderan del Estado y la fuerza pública. Y que, como lo hiciera Maduro y lo hiciera el mismo Chávez, serán los baluartes de esa nueva revolución que no dejará. ¿Y qué es esa nueva revolución? La nueva revolución es la violencia. Se dice que dentro de los dos extremos se tocan y tanto Hitler como Stalin tenían el poder, la dictadura, la muerte. Dice los que han contado bien que mató más gente Stalin en el nombre de las ideas de izquierda que Hitler. De modo, querido Alberto y mis queridos colegas de la sociedad bolivariana, de lo que estamos viviendo en este momento, no solamente el mundo a punto de estallar, la guerra de Rusia a punto de estallar, el señor Putin ha movilizado y ha mostrado la flota, las armas nucleares y un fantochito de Corea del Norte que está amenazando con volar un portaaviones de Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? ¿Dónde estamos nosotros? Mientras aquí un hombre como Petro celebra el golpe jamás y la traición con que cometieron e iniciaron estos actos vandálicos. Queridos colegas, lamento mucho recordar así sea de manera sintética lo que tenemos que estar viviendo en Colombia. Y por supuesto, añoramos la memoria de Bolívar. Gracias. Muchas gracias, estamos de acuerdo. ¿Quién más quiere decir algo? ¿Ah? No, ya no he hablado mucho. Bueno, muchas gracias a todos.
Muchas gracias. Gracias a todos. Espero que podamos reunirnos, yo no sé cuándo, Miguel, si dentro de 8 días o después de las elecciones. Tú dirás, Miguel. No, hay que tratar de hacer una reunión para que conversemos, porque hay puntos neurálgicos que hay que discutir, ¿no? Así es. Vamos a ver si la semana entrante podemos hacer una junta de la bolivariana. Yo les aviso de todas maneras. De acuerdo. Una feliz tarde para todos. Feliz tarde. Nadie más quiere intervenir. Parece que todos están. Entonces, en vista de que ya hemos tenido suficiente ilustración y se nos ha presentado un panorama que es el real, que estamos viviendo en unas circunstancias negativas, vemos que no se ha manifestado ningún tipo de oposición al arrebato que estamos sufriendo. Es triste que no se haya visto todavía una fuerza que sea capaz de contrarrestar la terrible que nos está amenazando. Pero es absolutamente aterrador ver uno, por ejemplo, en los proyectos de ley que son inconvenientes, que no han tenido suficiente estudio, que pueden crear un caos en cada uno de los terrenos donde operan. Vemos que el Senado de la República, que es el punto más interesante donde concurren los mejores patriotas, no hay posibilidad porque ya todos están comprometidos. Lo mismo puede suceder en la Cámara, de manera que la situación del país es absolutamente vergonzosa. Lo único que tenemos que hacer es rezar. De alguna forma tendremos que manifestar para llamar la atención de la gente. Reciban un cordialísimo saludo y que tengan una tarde por lo menos tranquila. Y nos esperamos para dentro de 8 días. Un gran abrazo.